tardes. Bienvenidas a la última presentación de la mañana en la Carpa José Saramago, en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, en su edición número 34. Vamos a recibir hoy a Aurelio González y el libro Las cosas que pasan, que es una compilación de artículos periodísticos publicados entre el año 2002 y 2011, prologados por Leopoldo, ¿lo habías dicho hace un momento? Fernández Cabeza de Vaca, exdirector de Diario de Avisos. De Diario de Avisos. Y que se agrupan, es una serie de textos periodísticos que ha publicado Aurelio durante todos los años entre 2002 y 2011, y que agrupa por temáticas, empezando por la política, hay educación, hay cultura, y hay lo social y lo internacional. Sobre todo la parte principal, yo creo, la más grande, quizás es la parte política, la parte con la que empiezas. ¿Por qué decidiste reunir tus artículos de esta manera, publicarlos así y con esta estructura? Bueno, esto surge a raíz de mi actividad como periodista, como informador, es decir, como el contador de noticias, ¿no? Pero los que contamos noticias, los que vivimos la realidad diaria haciendo información, no podemos evitar muchas veces, y tú lo sabes también, Ángeles, que eres periodista, no podemos evitar, digo, la tentación de opinar sobre lo que contamos, opinar sobre lo que sucede, sobre lo que acontece. Y entonces surge la necesidad de hacer opinión. Y ese es el artículo periodístico, ¿no? Que tiene información, que tiene literatura, y es ambas cosas, es literatura y es periodismo. Y entonces, a raíz de eso, yo pues abrí o solicité una sección en el periódico en el que no solamente hacía información, en el periódico donde hacía información, también hacía opinión. Y me ocupaba de los temas fundamentalmente políticos de toda Canarias, sociales, culturales, educativos, los que más me interesaban, ¿no? Pero sobre todo aquellos que yo veía que no solamente eran noticias, sino que trascendían, ¿no? Que podían ser en su día historia, ¿no? Pues podían marcar una etapa determinada. Y así surgió esa sección que duró pues esos años que tú has citado, con algunos lapsus, con algunos intermedios, ¿no? Y eso es, en la opinión pues uno opina, como su propio nombre indica, y ahí puedes de alguna manera, apoyándote en los hechos que comentas, pues dar una visión personal de la vida, porque la vida se hace de acontecimientos, ¿no? La vida día a día, y un poco pones tu versión, tu actitud, reflejas tu actitud, ya no solamente como periodista, sino como ser observador, pensante y escritor. Estaba mirando un poquito por encima y justo la casualidad, al abrir el libro, el primer tema en el que caí fue un tema de migración, que además es algo que era anterior a que tú escribieras sobre esta cuestión. Es algo que todavía hoy está de actualidad y es algo que seguirá en nuestra realidad inevitablemente durante muchos años. Supongo no, sabemos. Temas que hayas escogido para tratar en tu libro, en tus artículos, y que como la migración ves que siguen estando de actualidad, se sigue tratando sobre ellos, se sigue opinando sobre ellos, y sobre los que te gustaría seguir opinando si tuvieras todavía esta sección. La actualidad nos sigue deparando, afortunadamente creo yo, depende de cómo se mire, ¿no? Afortunadamente o desgraciadamente, temas, asuntos informativos que merecen y que a veces obligan a una reflexión. Pues hay problemas sociales de distinta naturaleza, problemas sanitarios, problemas culturales, problemas políticos. Bueno, problemas políticos sobran, ¿no? Polémicas por todos lados. Asuntos, hechos que suceden que los que tenemos un poco de curiosidad por lo que sucede, por lo que acontece, pues necesitamos de alguna manera opinar sobre eso, ¿no? El hecho de opinar yo creo que es una necesidad consustancial con la actividad volitiva, con la actividad pensante, ¿no? Una persona que piensa, que observa, le va a ser muy difícil no opinar, no hablar con alguien de aquello que lee, de aquello que observa, de aquello que oye, de aquello que ve, etcétera, etcétera. Y hoy hay muchos temas que se tratan aquí, por eso me decía el editor y el prologuista, que muchos artículos que están aquí siguen siendo actualidad porque la realidad nos los pone delante todos los días.
La migración era uno de ellos y sigue siendo otro tema de calado internacional, ¿no? Hola. Estaba leyendo, por ejemplo, sobre Venezuela, Marruecos, Venezuela, cuestiones de educación que son muy relevantes, que están en la agenda pública canaria continuamente. Como persona además que ha estado trabajando desde responsabilidades políticas en cuestiones de cultura, en cuestiones relacionadas con la educación, con lo social, ¿qué echas de menos en la reflexión que puedes ver en los medios de comunicación hoy en día sobre estos temas, sobre lo que se puede hablar de cultura, de sociedad, que tú tratabas en su momento y que quizás ahora crees que es necesario todavía que se siga hablando, pero que no te parece que esté presente en el debate en los medios? Bueno, yo creo que hay una dicotomía entre medios de comunicación, redes sociales en general y el hecho cultural en sí. El hecho cultural en sí, a veces no, con demasiada frecuencia, es de alguna manera como otros hechos, no solamente culturales, sino políticos, económicos, sanitarios, educativos, etcétera, etcétera, son de alguna manera manipulados, instrumentalizados por el poder político y por el poder mediático. A veces, y yo como periodista también lamento tener que decirlo, los medios de comunicación, las redes sociales en general, no hacen un reflejo exacto de lo que es la actualidad informativa, de lo que es el hecho noticiable, el hecho real, la noticia en sí misma. Sabemos lo que nos dedicamos a escribir y a leer, que desde el momento en que un hecho real se cuente con palabras, ya se está de alguna manera adulterando, puesto que el que escribe es un sujeto. Por tanto, el componente de subjetividad es inevitable. Eso lo han dicho los grandes escritores, entre ellos Gabriel García Márquez, ¿no? Pero otra cosa es que uno ponga su sello personal, que yo creo que es mi caso, porque el que opina tiene que usar su cabeza y su forma de ser, su forma de ver la vida, y otra cosa es que se manipule, que se tergiverse adrede, a propósito, que se instrumentalice un tema para conseguir un fin que va más allá del fin meramente informativo. Hemos pasado por una pandemia, seguimos con la pandemia todavía. Hemos pasado por muchas circunstancias diferentes, bastante duras en los últimos años. También un refuerzo de lo que estabas comentando, de las redes sociales, de la voz pública, de las voces públicas en las redes sociales. Si hoy tuvieras un espacio de este tipo, ¿a qué lo dedicarías? ¿Cómo sería? Pues mira, Ángeles, no he descartado. Lo que pasa es que últimamente me interesa más hacer algo más de ficción, ¿no? De literatura, porque parece ser que bueno, si uno se enreda, si uno se implica demasiado en la realidad física, pues parece que de alguna manera te encierras, te metes en un ciclo vicioso, ¿no? A veces yo necesito ahora mismo la necesidad de hacer ficción, de inventar otra realidad, paralela por encima o por debajo. Otra realidad que te ayude a soportar, a vivir la vida real. Tú sabes que hay una vida real y una vida ficticia. Los escritores, los artistas en general, se apoyan en la realidad, tienen los pies en el suelo, pero a veces levitan un poco a través de la imaginación y a través del intelecto, ¿no? El pintor, el músico, el poeta, el narrador, crea otras vidas que son ficticias, son producto de su imaginación, pero basadas siempre en hechos reales, casi siempre. Y eso de alguna manera libera al escritor, como decía el poeta y filósofo lusitano Fernando Pessoa, libera al hombre, al ser humano, de la esclavitud y del terror de ser, de existir. No sé si me voy un poco por las ramas o se me entiende, ¿no? En cualquier caso, yo no descarto, a veces te confieso que he sentido la necesidad de volver a escribir, de volver a opinar. Llevo ahora como 2 o 3 años que me dedico prácticamente a leer, a pensar y a escribir a una cosa. Pero yo creo que necesito expresarme más. Yo noto que tengo algo, necesito dar rienda suelta a cosas que pienso y cosas que siento, ¿sabes? Y bueno, pero escribir artículos periodísticos quizá no, quizás me vaya por
por la literatura, ¿no? Que es en lo que estoy ahora más interesado que nunca. Quería decir también, a raíz de lo que tú decías, que los temas educativos representan quizás el mayor porcentaje de los volúmenes, de los títulos, porque yo soy profesionalmente docente, ¿no? He ejercido la enseñanza en la primaria, en la secundaria, y entonces el tema educativo me sigue preocupando. Y hoy día, respondiendo también a tu pregunta, si tuviera una columna me ocuparía más de una vez, con cierta frecuencia, de los temas educativos, porque la educación está cambiando mucho y no siempre para bien. Bueno, estamos en una feria del libro. Sí. Rodeadas de escritores, de gente que se dedica a la cultura, de editores, de librerías. Como persona que ha tenido esta serie de cargos, de responsabilidades públicas, como persona que ha opinado, que ha trabajado como periodista, como persona que ahora piensa en la ficción, que lee, ¿cómo ves el panorama cultural, literario en este momento canario, lo que tú conoces, lo que ves a tu alrededor? ¿Qué impresión te da? Mira, vamos a ver, desde el punto de vista del hálito creador, de la necesidad que tiene la gente, sobre todo la gente joven, de expresarse en las distintas manifestaciones artísticas, la música, la literatura, la poesía, el cine, etcétera, etcétera, yo noto que hay mucha cantera, hay mucha gente con necesidad de crear, lo que te decía antes, de crear otras vidas a través de la palabra, del sonido, de la imaginación. Lo que pasa es que institucionalmente, es decir, la cultura sigue estando poco apoyada. Es verdad, muchos que me pudieran estar oyendo podrían decir, es que la coyuntura que vivimos es muy dura, ¿no? Y cuando yo estaba en el gobierno me decían siempre, es que hay otras, los servicios públicos esenciales que decimos en el gobierno, ¿no? La alimentación, el puesto de trabajo, la vivienda, etcétera, etcétera. Evidentemente son prioritarios. Yo cuando estuve en el gobierno, desde luego, no pude hacer, y lo digo, no pude hacer ni la cuarta parte de lo que quería hacer, porque tenía muy poco dinero. En parte entendía que no podía, entendía el gobierno, había otras prioridades, pero también a veces pensaba que la cultura era, y yo creo que sigue siendo, la que más sufre las consecuencias de la crisis. Para muchos políticos en ejercicio, una cosa es el discurso oral, lo que opinan cuando hacen declaraciones respecto a la cultura, y otra cosa es cuando tienen que administrar los presupuestos generales, en este caso de la comunidad autónoma. Hay un cierto fariseísmo ahí, no disimulado y no encubierto. A la hora de la verdad, a la hora de hacer los presupuestos, es cuando realmente se nota si se crea en la cultura o no. Yo creo que la cultura sigue pagando demasiado precio por la crisis, por la pandemia, por todo. Por todo. Respondiendo aún a tu pregunta, quiero decir que a pesar de eso, la gente sigue creando, la gente sigue escribiendo, haciendo poesía, haciendo música. El ser humano, el ser racional, es un ser que vive, que respira, que come, que piensa, también es un ser que siente y que necesita expresar. El lema de este día de hoy que celebramos, el Día de Canarias, es somos alma. Y es verdad, el ser humano no puede alimentarse solo, alimentar su aspecto físico, su parte física, tiene que alimentar su parte espiritual. Por eso me ha gustado el eslogan este de somos alma. Somos y seguiremos siendo, afortunadamente, almas. Parece que este libro es una cosa cerrada. Bueno, 2011, 2002, tienes ese periodo donde has trabajado en medios, has opinado. Cuando te refieres a la ficción y a que quieres probar otros territorios, estamos hablando de qué, poesía, novela, cuento, ¿qué es lo que estás haciendo o qué es lo que quieres hacer? A mí me resulta más fácil expresarme en ese terreno a través de la palabra narrativa, a través de la prosa, vamos. Y es donde estoy, bueno, algunas cosas escritas, pero muchas pensadas y muchas imaginadas, ¿no?
Lo que pasa es que yo también tengo un problema y es que, bueno, se lo comento a los amigos que también escriben, dice que eso nos pasa a todos, pero que soy muy pudoroso a la hora de, no solamente a la hora de escribir, sino también a la hora de publicar. Me parece que lo que uno escribe, me pasó también ahí con los artículos periodísticos, pero no tanto. Pero cuando uno habla, cuando uno inventa cosas y tienen que ver con su alma, con su interior, dudo mucho a la hora de... Porque me parece, como decía la vieja frase, que a mí me dicen, no, el poema es el poema y no hay que tocarlo más. Pero a uno le pasa, a muchos creadores nos pasa, no solamente los creadores con la palabra, sino también con otros instrumentos, que están diciendo que me subo el micrófono y tiene razón la niña. Nos pasa que nos parece que falta algo por terminar, que algo, para mí es muy difícil decir, esto está terminado. Me parece que siempre es susceptible de mejora, ¿no? No sé si esa era la pregunta que me hacía o por ahí va la cosa, ¿no? Sí, ¿en qué estilo te gustaría? Sí. ¿Qué tipo de creación te gustaría? La narrativa, sí. Vale. Porque me resulta más cómodo para crear otros mundos distintos al real, como te decía antes, ¿no? Porque el mundo real no siempre es satisfactorio. Bueno, a veces me da la impresión de que el mundo real, iba a decir, es peor. Que puedes encontrar todo lo que encuentras en la ficción e incluso más. Es que el mundo, a veces ves noticias, ves cosas que pasan que parecería ficción. Sí, es verdad. A veces incluso estás, no sé, oyendo o leyendo los titulares de medios que son satíricos, como El Mundo Today o lo que sea, y es una broma, pero parece que no es una broma, y a veces lees titulares que son parecidos o peores. Sí, por eso se dice que a veces la realidad supera la ficción. Exacto. ¿No? Por eso se dice esto, ¿no? Y en fin. Vale. Cuando estabas hablando de la sensación de que todo es susceptible de mejora, que a lo mejor un texto puedes estar dándole vueltas infinitamente, también pensé que por un momento ibas a hablar de la sensación de exposición cuando escribes y publicas, que además normalmente pones tanto de ti que es como si te desnudaras delante de la gente y te expusieras a que la gente opinara sobre ti, porque te conecta con la obra y es normal que piensen que tienes que ver con los personajes, con la trama, con todo esto. ¿Cómo lo vives tú a la hora de pensar en la narrativa, lo que quieres hacer ahora? Eso también me pasa, ese pudor personal, ¿no? Ese pequeño temor no disimulado de que la gente te conozca tanto por dentro, ¿no? Pero a veces yo que también soy muy perfeccionista, yo soy filólogo de profesión. Tengo una formación filológica, ¿no? Lingüística, y les doy muchas vueltas a las palabras y a la sintaxis. Soy un maniático de la sintaxis. Así que el pudor mío es pudor personal y pudor profesional. Los dos pudores, ¿no? Están ahí peleándose uno con otro, y por eso no he publicado más. Porque algunas personas me dicen, pero tienes que publicar. Digo, sí, pero yo prefiero no publicar antes que publicar algo de lo que después tenga que arrepentirme. ¿Y cómo? O arrepentirme o no quedar satisfecho 100%. Y algunos amigos, escritores, me dicen, no, es que quedar satisfecho 100% de lo que escribe, a ningún escritor le pasa eso. Bueno, pues uno es así medio maniático, ¿no? Uno es medio maniático. A mí personalmente lo que me sucede en ocasiones es que pienso que es mejor, llega un momento en que le has dado tantas vueltas a un texto que piensas que es mejor publicarlo y no volver a tocarlo jamás que seguir empantanada en eso. Tienes razón. No, o olvidarte de él, o publicarlo o olvidarte de él y no tocarlo más. Pero cuando más lo toques, más la lías. Y claro, porque es que es un afán perfeccionista. Ha habido ensayistas y teóricos de la literatura que dicen que un profesor de literatura, un filólogo, le cuesta más ser escritor, le cuesta más ser libre a la hora de escribir que un escritor que no tenga formación académica, que no tenga formación literaria. Recordemos por segunda vez a Gabriel García Márquez, que decía que su pánico eran las faltas de ortografía, ¿no? Y no saber inglés. Y sus textos, en su inmensa mayoría, eran corregidos por las editoriales donde publicó. En fin, pero bueno, cada escritor y cada creador tiene sus demonios, ¿no? Y los míos pues son estos. Estás hablando también
personalmente, tú eres filólogo, es una formación diferente, una persona que trabaja con la palabra, pero yo creo que el nivel de exigencia muchas veces viene también como lector, como persona a la que le gusta leer, a la que le gustaría firmar algunos de los libros que ha leído y que cuando ve el trabajo en lo que escriben otras personas, pues le gustaría estar a la altura. Lo que tú lees y lo que te inspira en otros autores, ¿qué es? Esa también es una buena pregunta, como dicen muchos políticos, ¿no? Para halagar a los periodistas. Vamos a ver, es que... ¿sí? Es que esto es complicado, porque, por ejemplo, yo soy maniático haciendo sintaxis, ¿no? Escribiendo prosa. Y yo creo que es un caso de deformación profesional como profesor. Quiero que los puntos donde van, las comas donde van, si esta frase debe ser terminada con coma, con punto, punto y coma, si el punto y aparte debe estar aquí o aquí o de otra forma, si las relaciones de las palabras dentro de la sintaxis, de lo que llamamos el indicador sintagmático, es el correcto, ¿no? Y después, y ahí respondo a tu pregunta, sin embargo, a pesar de esto, después leo obras de otros escritores que no observan estas cosas y me encantan. Por ejemplo, José Saramago tiene, que da nombre a esta carpa, felizmente, es uno de mis escritores preferidos, tiene muchos textos que no ponen ni puntos ni comas ni nada, como los lectores y los oyentes sabrán. Y a mí me encanta José Saramago, porque es una manera... Mira, el lenguaje connotativo es el lenguaje, fíjate, es curioso, no quiero ser pedante en esta explicación, ¿eh? El lenguaje connotativo, el lenguaje literario, el que no es lingüístico, el que no sirve para expresarnos corrientemente, precisamente es literario porque se aparta de lo común, se aparta de lo normativo, se aparta de lo denotativo. Sin embargo, yo, por mi dichosa formación, digo dichosa, bueno, entre comillas, formación académica, tiendo a la ortodoxia. Pero, sin embargo, la heterodoxia en la escritura también me gusta, como lector. Pero como escritor no lo practico. No sé si me explico. Y hay muchos escritores que escriben de una manera muy libertina, en el sentido de que desprecian las normas ortográficas y sintácticas y de todo tipo, y hasta faltas de ortografía. Es que puede haber una gran obra literaria con faltas de ortografía, porque la ortografía en sí mismo no tiene por qué encerrar un valor literario. Puede ser un cuento bellísimo y estar escrito con faltas de ortografía. No estamos hablando quizás de lo mismo, bueno, no estamos hablando de lo mismo, pero el mismo Gabriel García Márquez, del que estás hablando, creo recordar que en algún momento estaba apoyando un movimiento para, por ejemplo, en el caso de la variante latinoamericana del español, pues mira, si nosotros no usamos ni la C ni la Z como hacen en la península, ¿para qué usamos la C y la Z? Todo va con S. O luego, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, lo que hacía con la G y la J, los cambios. Y es verdad que son escritores súper reconocidos que pueden permitirse, parece lo que les parezca, y se lo vamos a perdonar todo porque lo que nos interesa es lo que escriben y quizás no tanto cómo lo escriben. Exactamente. Es correcta esa distinción. Una cosa es el contenido, el argumento, la historia que tú cuentas, y otra cosa es cómo la cuentas. Pero a mí me sucede que una misma historia, la misma, aunque esté con una historia bonita, puede tener incluso valores literarios y también falta de ortografía, lo que tú dices. El hecho de no distinguir entre C y Z, o bilabial, la V o la B, en fin, eso no tiene repercusión literaria directamente. Ahora, yo como escritor, yo no puedo escribir así. No puedo escribir así. En algunas cosas que he hecho, he intentado poner algo de la sintaxis del español de Canarias, de la lexicografía propia nuestra de Canarias, de la variedad del español de Canarias, no de la lengua canaria, como dicen algunos analfabetos. En Canarias no hay ninguna lengua, en Canarias lo que hay es una variedad dialectal del español y punto. Pero, en fin, esto todo es a mí me pasa una cosa extraña, no puedo escribir si no es con la normativa académica, porque no me sale, y sin embargo me gusta lo que, si es buena literatura,
aunque incumpla la normativa académica. No tiene nada que ver, pero por ejemplo a mí algunos de los cambios que se hacen al hilo de los tiempos con la Real Academia de la Lengua Española me matan. El tema, por ejemplo, de quitar la tilde en el como o determinadas, no sé, sobre todo me pasa con las tildes, que ahora de repente les ha dado una fiebre por quitar tilde y quitar tilde. Sí. Pero muchas veces lo dicen que es opcional. A mí me pasa exactamente igual que a ti. Los pronombres interrogativos, el qué, el cuál, cómo, cuándo y dónde, cuando son interrogativas indirectas, antes llevaban tilde. Ahora la academia permite no ponerla. Yo la sigo poniendo. El cómo, yo quiero saber cómo habla este señor, ese cómo le pongo yo tilde, aunque la academia diga misa. Que afortunadamente la Academia Española de la Lengua, o la Academia Española, la RAE, está abriendo un poco la mano. No son tan conservadores como antes. Ahora, perdóname, mi niña. Ahora son más, no sé, están más actualizados, ¿no? No se puede ser tan esclerótico como filólogo. Hay que ser más flexible y hacer un poquito, respetar más a la lengua, que la lengua se desarrolle en la calle, con los hablantes, no ser tan inflexible, tan academicista, ¿verdad? Aquí en la Academia Canaria de la Lengua, la Academia Canaria de la Lengua es más, en ese sentido, es más progresista, más tolerante que la de Madrid. Hay cosas batallas perdidas, como el solo, de solamente. Yo le sigo poniendo el acento con todo mi amor. Yo se lo pongo siempre. No puedo. Quitárselo como... No puedes quitárselo, como a mí, no, sí. Hoy estoy viendo aquí caras conocidas y quiero agradecer la presencia de la gente, especialmente de mi amigo Aquiles García Brito, editor y poeta, que es satisfactorio verlos por aquí. Personas que colaboraron conmigo también en mi etapa de viceconsejero de Cultura. Yo no sé, bueno, a todo esto, la idea es, preguntas, ¿no? Tenemos 45 minutos y vamos por 30, queda 15 minutillos. Luego para que, bueno, puede ser más tiempo, pero para que la gente compre el libro si le apetece en cualquiera de las librerías y para que vaya a la carpa de Firman con Aurelio y firme. Pero si a alguno le apetece intervenir, hacer cualquier comentario, pasamos el micrófono y abrimos la conversación, porque aquí nos estamos liando nosotros a hablar de ortografía y lo mismo ustedes quieren hablar de otras cosas. Me había olvidado, Ángeles, porque yo creo que es de justicia hacerlo, decir que la portada del libro lleva un dibujo de mi amiga y gran pintora, premio en Canarias de Bellas Artes, Maribel Nasco. Tiene una edición muy cuidada. Lo que pasa es editado por Editorial Mercurio, de Jorge Liria. Lo único es que me da la impresión de que es algo... no sé cuánto tiempo tiene el libro exactamente. 2020, 2 años. 2 años van a ser, o pasaron ya, creo, sí. Salió en mitad de la pandemia. Sí, por eso hacemos esta presentación personal o real, porque apenas pudimos hacer una presentación online pues hace 1 año y pico, ¿no? Y por eso lo traemos aquí para gozar de esta presencia, ¿no? de la gente e incluso responder a algunas preguntas. De acuerdo. A mí me pareció, se lo decía al editor, me pareció demasiado volumen, ¿no? Muchas páginas, pero Jorge, que había leído el manuscrito, me dijo que no quitara ninguno, porque hay quizás muchos temas de política, porque en aquella época fue, bueno, ya te digo, desde el 2002 al 2011, de mucha efervescencia política, y me ocupo ahí de algunas cosas se cuentan ahí, bueno, se contaron en su día, pero no creo que todo el mundo lo sepa, ¿no? Se contaron porque se publicaron en un periódico, pero cosas de naturaleza intestina en materia política, que fue del conocimiento de los órganos internos de los partidos nada más, al que yo tenía acceso por las triquiñuelas que uno utiliza como informador, ¿no? De acuerdo. Es que la impresión que me da el libro un poquito es como intentas cerrar una etapa de tu trabajo, de tu vida, de tu implicación en temas públicos para pasar a la siguiente. Sí, porque eso aquí está en contenido lo que yo hice durante una etapa, lo hice con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, que era publicar cada semana un artículo periodístico, simultáneamente, como decía al principio,
con el texto informativo que también hacía, ¿no? Y entonces, bueno, unos amigos me aconsejaron, dice, esos artículos son imperecederos, esos artículos no pierden actualidad. Y entonces un día hablé con Jorge, dice, vamos a publicarlos y aquí están. Aquí, leyendo este libro, me refiero a la parte política, el lector podrá obtener una idea bastante aproximada de lo que fue la política regional, insular y municipal de esos años, del 2002 al 2011. Hablas de personajes, bueno, de otros políticos, bueno, Dan Martín, de partidos políticos, de Zapatero, elecciones, maniobras políticas, el Estatuto de Autonomía, la ley electoral, el puerto, diferentes temas de relevancia en su momento, pero también hoy en día. Sí, sí. Como un retrato de una situación... Sí, exactamente. Comentados por mí, era la visión que yo tenía de lo que estaba pasando, ¿no? Así se puede resumir el libro. Era la visión personal del autor de lo que fue noticia en materia cultural, educativa, política, etcétera, etcétera, en ese periodo de tiempo. Y esto de buscar, yo por lo menos a veces es algo que se agradece tener un espacio en un medio, Sí. a lo mejor cada semana, y además que implica una cierta disciplina, pero a veces también es agobiante tener que escribir, buscar un tema todas las semanas, a lo mejor contarlo de una manera novedosa, darle tu punto. ¿Cómo lo vivías? Pues eso, exactamente. Muchas veces no tenía tema. Muchas veces yo publicaba, no sé qué día era, bueno, 2 días antes, la noche anterior había que enviarlo y o que la actualidad no te deparaba los temas necesarios para escribir, o que tú no los habías visto, ¿no? Pero siempre y efectivamente había una cierta preocupación el día anterior o los días antes, y claro, siempre pensaba, tengo que escribir el artículo para tal. Pero siempre lo encontraba. Tienes que estar un poco al tanto de la actualidad, eso sí, pero como eso yo lo iba a estar de todas maneras, escribiera o no, porque uno es así, no puedes estar al tanto de lo que sucede, ¿no? Entonces, por deformación profesional, seguramente, pues al final encontraba, pero sí es verdad que es una obligación, pero esa obligación tiene su parte positiva, porque si no es esa obligación, posiblemente no escribas. Ahora que no tengo ninguna obligación y escribo cuando me da la gana, pues a lo mejor podría escribir más si hubiera una causa externa que me obligara a hacerlo, ¿no? Pero las causas que tengo, afortunadamente, por otra parte, son todas internas. Para terminar... La gente lo pregunta. ¿Ah, sí? La recepción que tuvieron en su momento estos artículos y la recepción que ha tenido el libro, ¿cómo lo has sentido tú? Bueno, yo satisfacción al ver, como he dicho, los libros publicados en la calle. Como acabamos también de comentar, se publicaron en una época muy difícil, en plena pandemia, ¿no? En 2020. La pandemia fue el 20, en plena pandemia. Bueno, pues una sensación un poco frustrante, no vamos a negarlo, ¿no? Porque no ha tenido la difusión que seguramente hubiese tenido si no hubiese habido pandemia ni problema. Y por otra parte, uno, pues desafortunadamente no es un bestselleriano, no es un autor conocido, ¿no? Es un escritor de provincia, de una isla, que bueno, tiene su cierto nombre en reducido, entonces no es fácil, que se lo comentaba ahora yo a unos amigos. Por aquí tenemos autores conocidos como Benjamín Prado, que está por ahí, claro, y la televisión, la proyección pública que da de un autor o de una autora, la televisión, los medios de comunicación influyen mucho a la hora de que el comprador te compre el libro y por tanto lo lea. Esa realidad a mí no se me escapa ni la voy a ocultar, o sea, al contrario, la reconozco, ¿no? Pero bueno, hay que seguir opinando y pensando y siendo alma. Bueno, son... ¿Y 37 ya? Menos 20 casi. Aquí le... Bueno, yo antes que nada quiero aprovechar la ocasión, aunque lo haré esta tarde públicamente, para agradecer a Aurelio su sensibilidad cuando estuvo en cargos de la Administración Pública como viceconsejero de Cultura. Y quería comentarle sobre un pequeño
apunte sobre lo que dijiste sobre el cómo, lo que se dice y cómo se dice. Quizás porque tú estás en el terreno de la prosa, pero yo creo que el verdadero salto cuando se pasa a la poesía es que lo que se dice es cómo se dice. Entonces, verdaderamente se unen las dos cosas y entonces todo el elemento literario que tú utilices, sean los signos de ortografía, sean las palabras, cómo se escriben o cómo se pronuncian o cómo se ponen, todo es materia creativa. Aunque al final, a lo mejor, alguien pueda leer tu poema y decir, ¿pero de qué está hablando este hombre? Porque realmente de lo que está hablando es de lo que está diciendo, como lo dice, ¿no? Y lo que pasa es que tú estás todavía en el terreno de... También para mí muy importante, hay mucha gente que dice que la poesía es el culmen de... No estoy de acuerdo con eso. Una gran obra en prosa es igual de magnífica que un gran poema, ¿no? O con una gran pieza musical, un cuadro, lo que sea, ¿no? Todos son... Pasa que tú te has movido en el terreno ahora, según confiesas, de la prosa narrativa, ¿no? Estás pasando un poco de la realidad a esa nueva realidad que quieres crear. Y en cuanto a que siempre tienes ese tema de que no lo acabas nunca, a mí me pasa también, pero yo creo que eso es porque los creadores siempre tenemos una sola obra que crear. Y lo que vamos publicando y vamos sacando son imágenes, interpretaciones de esa obra final. Pero siempre estaremos, la siguiente obra que saquemos, que parezca que es otra totalmente distinta a aquella, para mí es siempre la misma obra que la estoy retocando, hasta conseguir ese mundo fantástico, idílico, imaginario, como lo es, por ejemplo, la Macaronesia, ¿no? También la idea de Macaronesia, ¿no? Que nunca llegaremos a forjar completamente. Y de ahí esa nuestra insatisfacción a la hora de publicar. Pero me alegro muchísimo por esa noticia que das, que yo no sabía de que está ya en el mundo de la literatura, ¿no? Sí, bueno, ahí estoy entrando con bastantes temores, por lo mismo que te dije antes, por mi formación académica, ¿no? Yo le exijo mucho al escritor y yo también pues, me exijo mucho a mí mismo. Pero lo que dices aquí es muy cierto. En la facultad se dice, explica mucho, ¿no? La diferencia entre el poema y la narrativa, la poesía y la prosa, ¿no? El poema, al fin y al cabo, es una condensación de todo aquello que el escritor quiere decir. Es decir, para escribir una historia de la mujer de 200 páginas, un buen poeta lo sintetiza en un soneto o en un poema de 20, 30 versos. Por eso, para mí, la poesía es más difícil, porque es mucha condensación de lo que quieres decir. Y luego hay muchas, ¿cómo se dice?, muchas correlaciones o muchas relaciones entre la prosa y la poesía. Yo tengo un libro muy cerca siempre de mí, porque es para mí una de las mejores novelas, y es una novela lírica, es una novela poema, que es la novela Mortal y Rosa, de Paco Umbral. Está fue inspirada por la muerte de su hijo, saben ustedes, ¿no?, de Paco Umbral. No hace mucho fallecido, como sabe. Esa novela está llena de imágenes poéticas, es pura poesía. A mí me emociona cada vez que leo Mortal y Rosa. Pero no por la muerte del niño, no. Es por la sensibilidad, como Paco Umbral con la prosa. Prosa, pero o sea, que prosa poética, ¿no? Prosa que poesía, porque está llena de imágenes. Está llena de imágenes, de sensaciones. Te transmite él lo que estaba escribiendo como si fuera un poeta, pero lo transcribe a través de la sintaxis, no a través del verso. O sea, estamos de acuerdo. Más preguntas. Hoy ya es la hora. Yo no sé qué tiempo tenemos para esto. Son en principio 45 minutos. Ah, bueno. Así que faltan 3. No sé si para terminar, estamos aquí, ya que has mencionado a Paco Umbral, Sí. Estamos aquí para hablar de tu libro. Sí. Entonces, si quieres recomendar a la gente que compre tu libro y por qué. Bueno, O que lo lea. Bueno, quiero decir, no solamente comprar. esa recomendación se da casi por hecha, ¿no? Yo agradecería mucho, porque yo creo,
recomiendo el libro, por supuesto, y además lo hago porque quien lea este libro, creo que antes ya apunté a eso, quien lea este libro, pero ahí se habla también de muchas cosas que no son actualidad. Se habla de exposiciones, se habla del libro, se habla de la Navidad, se habla de la vida. Entonces yo ahí hablo de lo que, en mi opinión, jalonó o signó aquellos 11 años en distintos campos, la vida de uno. Y yo la viví así. Y mucha gente que ha leído el libro ya me lo ha dicho. Dice, oye, estoy totalmente de acuerdo con lo que cuentas ahí. Porque, bueno, aunque leer algo en lo que uno está de acuerdo tampoco es ninguna cosa del otro mundo, pero implica cierta satisfacción, ¿no? Yo no sé si a ustedes le pasa, y a ti te pasa bien, a todo el mundo le pasa, que y lo han dicho algunos escritores, Antonio Muñoz Molina lo dice, por ejemplo, que no hay nada más satisfactorio que leer un libro de ensayo, un libro de ciencia, o un simple ensayo, y ver que alguien, que no eres tú, alguien, opina algo que tú ya has pensado, que ya tú has opinado, ¿no? Eso produce cierta satisfacción, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que quien lea este libro, además tiene la ventaja de que uno puede leer, obviar los artículos que quiere, ¿no? Por el título, tiene una indicación al principio, donde te señala en qué página está cada libro, de manera que tú puedes leer hoy 2 artículos, dentro de 2 días otros 3, y el asalto de Mata. Y bueno, algunas personas han dicho que está escrito con mucha pedagogía, se leen fácilmente, un lenguaje muy transparente, que es el que yo quiero utilizar, el que yo creo que se debe utilizar además en el artículo de opinión. Otra cosa cuando tú hagas narrativa, ¿no? Ahí puedes usar el lenguaje que le llamamos nosotros los filólogos, lenguaje connotativo o lenguaje literario, que está lleno de imágenes, de metáforas, de sinécdoques, de sinonimias, en fin, de todos esos trucos que utilizamos los escritores a la hora de hacer ficción. Pero cuando se hace ensayo, cuando se hace prosa ensayística o prosa periodística o lo que sea, pues yo creo que se debe utilizar un lenguaje más directo para facilitar el camino al lector, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.